Gracias a todas las personas que se dieron cita aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Yo estoy muy agradecida con la invitación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por supuesto también engalanada con la presencia de la doctora Elsa, porque Elisa, de ese rato lo estoy diciendo Elsa, ¿por qué? Elisa Franco. Tuvimos la oportunidad de presentar juntas con mi compañera Marcela Hernández Oropa y mis compañeras del Frente Nacional para la Solidaridad de Defensoras Digitales un informe de violencia digital que ustedes pueden consultar y descargarlo completamente gratuito a través de www.leyolimpia.org. Está la página en construcción, pero eso sí está arriba, así que vamos avanzando. Yo también quiero agradecerle a todas las personas que se encuentran y hoy en especial por primera vez estoy tomando el micrófono y la palabra delante de un familiar mío que yo no sabía que me lo iba a encontrar en la Feria Internacional del Libro, así que hoy me acompaña mi tío Beto y siempre voy a estar agradecida con todo el cariño y todo el amor que me dio mi familia cuando yo vivía en Huauchinango. Así que yo quiero hablar brevemente, iniciando como desde el principio, ¿no? Antes de la pandemia del COVID-19 no teníamos una idea más tangible de lo que significaba el espacio digital, el espacio virtual, ¿no? Nos decían que lo virtual era real, pero no teníamos como mucha conciencia, al menos muchas personas, y sobre todo en las periferias, sobre todo en los municipios, sobre todo en los lugares donde también no ha habido la extensión de que tengamos todos y todas acceso a internet. Eso por supuesto que nos crea una dificultad para entender que lo virtual es real y hasta los términos y hasta las condiciones en donde llegan las acciones de las personas, ¿no? Entonces todo lo que hemos normalizado en los espacios offline, ¿no? Todas las desigualdades y las condiciones, y yo quisiera justo en esta condición de desigualdades y condiciones entender cómo es que se va haciendo una extensión de lo físico, de lo offline a lo online y cómo estas desigualdades permean sobre todo entre hombres y mujeres. Y en este marco, ya unos días del Día Internacional de la Mujer y en el marco además de los 11 feminicidios al día que se viven en este país, en el marco del más del 80% de impunidad de delitos sexuales contra las mujeres en este país, en el marco de una América Latina de mujeres indígenas, de mujeres lesbianas, de mujeres en todas las condiciones de opresión en la que viven todavía seguimos viviendo y teniendo noticias de mujeres que fueron rociadas, como Estela en la Sierra Norte de Puebla, con aceite caliente y quemándole el 80% de su cuerpo porque no sirvió un plato de comida. Olimpia, ¿qué tiene que ver todo esto con la violencia digital? Que esto es una extensión de la violencia sistémica que se vive en los espacios comunes. Es que es lo mismo, Olimpia, la violencia machista y la violencia entre hombres y mujeres, a todos nos puede pasar. ¿Cuántas veces hemos escuchado y por qué hacen y por qué luchan y por qué hablan si los hombres y las mujeres también podemos vivir esta violencia? Vamos a poner 3 ejemplos claros del cómo efectivamente sí podemos vivir esa violencia, pero en condiciones de desigualdad completamente y en diferentes contextos. Me gusta mucho este ejemplo. En la mano de la derecha va en la calle, pensando que eso es una calle, en esta calle de mi mano derecha va un hombre caminando en la calle. En la calle de la mano izquierda va una mujer. En ambas calles te quitan tu cartera, en ambas calles te asaltan, en ambas calles viven las condiciones de inseguridad. Pero en la calle donde va la mujer, la niña, además la violan y le meten un dedo a la vulva. Eso es muy diferente, vivimos todo esto más esto, sin contar además que si yo les preguntara a las mujeres que están aquí, ejemplo, hay un grupo, hay una calle, ¿no? Ahí vamos a caminar y vemos un grupo de hombres en esa banqueta, no importa, pueden ser mis cuates de Tepito, de las quitichelas, y pueden ser mis cuates de Super Dolce Gabbana y no importa cómo sea la condición en la que le queramos poner algún mal estereotipo, un hombre o un grupo de hombres y estamos en medio, tenemos que pasar en medio. ¿Cuántas de nosotras, si hay posibilidad de mejor rodear la banqueta, nos bajamos de la banqueta para no pasar en medio? ¿Cuántas de nosotras nuestro primer acoso no inició a los 12 años, a los 10 años, a los 13 años, a los 9 años? A todas o la gran mayoría de las que estamos aquí iniciamos así nuestro primer encuentro con un acoso y no se nos dijo eso es acoso, se nos dijo no te vistas así, acuérdate que los hombres son sexuales por naturaleza
naturaleza y tú no los puedes provocar. Cambiemos los papeles. ¿A cuántos de ustedes, caballeros, alguna vez su mamá, su papá les dijo: no te vayas así, Eduardo, que no ves que vas muy despechugado y que no ves que las mujeres son sexuales por naturaleza y por eso te pueden violar? No las provoques, siéntate bien, no hables así, no digas así. Y entonces, aunque sí pueden ser los hombres víctimas de violencia, por desgracia se perpetúa y se agrava en diferentes contextos muchísimo más y en diferentes condiciones de opresión y de poder para las mujeres y para las niñas. Eso no significa que desconozcamos que los niños, los hombres puedan vivir violencia, significa las condiciones en desigualdad en que las estamos viviendo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la violencia digital que se extiende al espacio offline? Por eso es que si nosotros ahorita nos convocáramos aquí afuera del Palacio de Minería a echarnos una retita de fútbol, a ver, hombres, vamos a echarnos una retita de fútbol, si hace calor nos quitamos la playera y nadie diciendo: mira ese hombre ridículo, anda con las boobies enseñando y luego anda organizando marchas para que defiendan sus derechos, pero mira cómo se comporta ese hombre. Y si la mayoría de las mujeres que estamos aquí fuéramos allá afuera, ¿no?, y dijéramos: oye, voy a jugar, me voy a quitar la blusa, habría dos contextos: uno, que impúdicas, cómo se visten así, por qué lo hacen; y dos, la gran mayoría que nos ha fundado la cultura porno, la cultura de condicionar nuestros cuerpos al servicio, principalmente el placer sexual masculino, no dando un auge también a nuestra libertad, de nuestra erótica, alejados de la cultura porno, haría que la gran mayoría dijera: sí, sí, vamos, que se quiten las playeras, empodérense, vamos, denle. Entonces, ¿qué diferencia hay de estas dos cosas? La diferencia es la utilización de la mercantilización de nuestros cuerpos. Y aunque a los hombres y a las mujeres también nos pueda pasar, a los hombres y a las mujeres también lo podemos vivir, los hombres y las mujeres podemos denunciar por ley Olimpia. Lo que nos ha interesado mucho es en esta narrativa cultural y política entender que no es lo mismo la fotografía sexual de una mujer en internet, al escrutinio ciudadano, a un like, a un compartir, además a una violencia comunitaria que se hace en estos contextos, a la fotografía de un hombre cuando sus cuerpos, hablando obviamente desde una condición sexo biológica, no necesariamente de todas las identidades que existen, sino me estoy refiriendo simplemente partiendo desde aquí. Desgraciadamente, una fotografía de un hombre no causa el mismo morbo, ni el mismo impacto, ni la misma condición social machista de opresión que una fotografía de una de nosotras, iniciando además desde cómo hemos llamado a esta violencia. Antes de Ley Olimpia le llamábamos porno venganza, hicimos un hashtag que es ni porno ni venganza, ni porno porque ¿cuál porno? Y con esto termino esta primera intervención. Nosotras y nosotros aprendemos a tener sexo en donde puede ser que vivamos nuestra sexualidad alejadas de esta cultura de opresión, de mujeres sin vello, hombres en tales condiciones, mujeres abajo, mujeres jaladas, rotas, mujeres hincadas, mujeres sirviendo, mujeres hipersexualizadas. Eso tampoco significa una condición puritana de ¡ay no, Olimpia! Ese discurso es muy conservador. Me refiero a quién puso esas reglas. ¿Habrá la posibilidad de tener realmente un consentimiento libre, autónomo, independiente? ¿Tenemos condiciones de una internet segura, por ejemplo, para hablar de nuestra libertad al hacer sexting? La respuesta, al menos de mis reflexiones, puedo estar equivocada, es no. Entonces, Ley Olimpia no solamente ha buscado, por un lado, la tipificación de la difusión, la producción, la compilación y la creación de material real o alterado, difundido a través de los espacios digitalizados, sin consentimiento de las personas, y no nada más ha reconocido la violencia digital dentro de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También es un movimiento político que vamos reflexionando, que vamos haciendo, que vamos generando debates al interior, y que hoy en día una de las cosas que a mí personalmente me preocupan mucho es esta proliferación de narrativas para la cosificación de los cuerpos de las mujeres, la proliferación de narrativas para la comercialización del cuerpo de las mujeres, utilizando incluso los discursos de Ley Olimpia, utilizando incluso, vamos, pero hay Ley Olimpia, vamos, háganlo, es tu cuerpo y es tu decisión, bajo contextos obviamente, sin hablar de las condiciones meramente
solamente de desigualdad, de pobreza, sino también hablando de la cuestión económica, muchas de la forma en que se construye el mercado, 0% de inversión. La inversión es nuestro cuerpo como mercancía y grandes ganancias abruptas para un grupo de señores que al final, si hacemos una historia, el recuento del Internet, Ada Lovelace fue la primera mujer en descubrir un algoritmo aritmético, matemático para lo que hoy conocemos como Internet, pero son ciertos personajes en masculino quienes tienen esta condición de poner las reglas del espacio digital. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no tenemos derecho a vivir nuestra intimidad? Por supuesto que sí. ¿Que no tenemos que habitar Internet porque es peligroso y todo está mal y vamos a señalarlo y a hacerlo un sacrificio? Por supuesto que no. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mujeres que incluso, ¿no? Han estado en esta mercantilización son culpables, por supuesto, y jamás. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no hay nada que hacer? No. Lo que quiero decir, y con esto termino, es que aspiremos a construir otro algoritmo, aspiremos a construir una internet nuestra, aspiremos a construir una nueva forma de vivir realmente, y diría Audre Lorde, ¿no? Una erótica en femenino, una erótica, ¿qué nos gusta? ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos? En mi pueblo, en Huauchinango, yo ni siquiera, a mí nadie me había hablado de que yo tenía un clítoris, no fue algo que se hablara en el pueblo. Si les preguntábamos a las mamás, ¿cuál es tu sueño? La gran mayoría iba a decir que mi hijo no sé qué, que mi esposo no sé qué, tener una casa para que mi familia, no, sus sueños de usted, de humana, de mujer, de persona, no del rol social que nos ha hecho tener la sociedad como mujeres, en una condición siempre al servicio de. Entonces, en esta tesitura es mi primer intervención y en esta tesitura es como yo quisiera lanzar justo esto, porque el 89.9% de víctimas de este tipo de violencia somos mujeres. Yo no soy partidaria de que yo tenga el micrófono y diga yo en voces altas, vamos, ya hay ley Olimpia, hay sexting seguro. Y tampoco soy de no lo hagan, cuídense, tápense. Creo que el sexting es un acto de libertad, pero que nos cuestionemos si realmente el sexo en los espacios virtuales tiene condiciones de seguridad. Es algo que yo no puedo todavía compartir. No creo que haya hoy en día un sexting seguro en una red patriarcal, y entonces ¿qué tenemos que hacer? Muchas estrategias de prevención, muchas estrategias de educación digital, muchas estrategias afuera de la cultura porno y afuera de esta cultura de amor romántico, y basar siempre en la autonomía completa de nuestro ser, de nuestro pensamiento, de nuestros cuerpos y de todas nuestras construcciones, porque me parece importante que para alcanzar una meta de una internet más segura o un espacio digital más seguro para niñas y mujeres y personas en general, tenemos que hablar de esto. Hoy no solamente me parece importante traer a colación esto después de la aprobación nacional y de la presentación en América Latina de esta reforma, sino porque es importante saber que ya hicimos lo urgente era una reforma, pero lo importante sigue siendo esto, sí, lo importante siguen siendo estas reflexiones, lo importante sigue siendo estos debates y procurar que no se romantice el ámbito legislativo, que no se despolitice, ya bueno, ley Olimpia, vamos, con la ley tenemos justicia, es mentira. Ya vamos, hagamos un movimiento y lo que tenemos que hacer es generar partidos políticos, traer a las mujeres como si fuéramos fichas intercambiables, como si nuestras historias fueran para andarse presumiendo como objetos en los palacios legislativos, y despolitizar completamente los movimientos de las mujeres, las luchas que hemos hecho, los esfuerzos que se hacen, y en esta condición decirles que yo no sé si la ley Olimpia alcance para darnos la justicia que merecemos, la justicia que anhelamos, pero que no nos digan que luchar, que unirnos, que amarnos, que joder desde nuestras resiliencias y nuestra organización política entre mujeres no ha servido de nada y no ha beneficiado a una sociedad de manera general, ¿no? Entonces, con eso termino. Muchas gracias, Olimpia. Bueno, justo las reflexiones que yo quiero hacer son a partir de los avances que tenemos en México en materia legislativa, pero también
voy a retomar estos elementos pendientes que quedan para el acceso a la justicia. Hoy tenemos avances en materia legislativa gracias a Olimpia y a muchas mujeres, porque además hemos estado ya juntas en diversos espacios, y algo que admiro de Olimpia es que siempre señala la importancia del trabajo común, el trabajo conjunto que hacemos las mujeres. Entonces, Olimpia encabeza esta lucha, por supuesto, pero acompañada, arropada por muchas mujeres, y esto permitió una transformación importante en materia legislativa. Primero, que se reconozca que la violencia que ocurre en los medios digitales es violencia, es real, y que por lo tanto puede estar sujeta a una consecuencia. Y ahí es donde tenemos el gran reto en materia jurídica, en el puede estar sujeta a una consecuencia. Y ahí también es importante señalar quiénes son las personas obligadas, es el Estado, porque luego pareciera que somos nosotras las mujeres quienes tenemos que hacer, ¿no? Lo conversamos en algún momento en un pasillo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas Olimpia y yo, y parecía, lo que decíamos es que parece que nosotras vamos modificando y es, pero ya querían esa ley, ahora ustedes tienen que hacer para que se cumpla. No, señores, les toca al Estado, el Estado es quien está obligado a investigar, y eso tenemos que ver a quién le toca. Bueno, pues a las fiscalías, que por eso es tan importante tener fiscalías autónomas, por eso esa lucha desde el Estado de Derecho no la podemos perder en este país. Hemos perdido años importantes, pero bueno, eso nos daría para otro conversatorio. Y por otro lado, el ámbito de juzgar, pues a quién le corresponde el Poder Judicial, en el ámbito de cada una de sus competencias, no le toca a las colectivas feministas. Entonces también es importante decir, ya las colectivas feministas hicieron lo que tocaba, llevar al ámbito legislativo la importancia de la incorporación en materia penal, sí, pero quisiera yo llevar más allá. Sé que hay distintas posturas dentro de los feminismos, una que sí señala como eje central el tener tipificado, creo que ese es un punto de avance, pero tener los tipos penales no nos han modificado las realidades. Prueba de ello están los feminicidios. Tenemos el tipo penal de feminicidio y el número de mujeres que son víctimas de feminicidio van en aumento en este país, y eso es impostergable que se modifique. Eso es simplemente, me duele hasta decirlo, en este país donde las cifras oficiales es que 11 mujeres son víctimas de feminicidio. Tenemos el tipo penal, pero ¿en qué ha modificado? ¿En qué ha cambiado patrones? Entonces, creo que el derecho penal es una de las herramientas, pero no la única, y no le podemos apostar la transformación que necesitamos para que nosotras podamos vivir seguras, para que podamos vivir en libertad, para que podamos vivir en igualdad de condiciones nuestros derechos humanos, apostarlo todo al derecho penal. Necesitamos distintos elementos y es lo que yo quiero compartir con ustedes. Entonces, bueno, primero, si es un avance que pueda ser investigado y sancionado, ahí viene un reto enorme que tenemos en este país, y es el de la impunidad. En este país donde las cifras se mide la impunidad de los delitos, que por cierto también hay la perspectiva de género, nos permite ver que los feminicidios, por ejemplo, están en mayor impunidad que los homicidios de hombres en este país. Pues ahí ya nos dice algo, qué está pasando, cómo se está investigando, cómo se está procesando. La perspectiva de género nos permite leer en claves distintas estas cifras que pueden parecer frías, pero que siempre está la vida de una mujer, de su familia. Detrás del feminicidio hay muchísimo. Hay familias que se rompen. Entonces es importante no perder de vista, cuando hablamos de 11 mujeres, que ya es escandalosa la cifra, pero ¿qué hay detrás? ¿Quiénes están detrás? Está la vida de las mujeres y todo un contexto familiar, cultural, social, de escolar, que nos duele profundamente cuando una niña, un adolescente, una mujer es asesinada. Y lo propio cuando una niña, una mujer, un adolescente es víctima de violencia en el ámbito digital. Este informe que les invitó Olimpia que revisaran, yo les reitero la invitación. Es un informe muy importante porque es el primero que nos dice cómo estamos en materia de violencia digital. Sabemos que ya es un problema y lo sabemos, ¿no?, de manera cotidiana. Sabemos que enfrentamos las mujeres violencia por el hecho de ser mujeres. Ya Olimpia señaló el contexto de por qué no podemos homologar todos los tipos de violencia, que cuando se trata de violencia contra nosotras por motivos de género hay elementos que nos permiten diferenciar. No voy a entrar a analizar estas categorías que nos da la perspectiva de género, pero sí señalar
que sabemos todas y todos que las mujeres enfrentamos distintos tipos de violencia, que la violencia sexual que enfrentamos desde el transporte público, los distintos espacios, estas violencias cotidianas están ahí presentes y se trasladan al ámbito digital, porque es un espacio más donde nos desarrollamos las mujeres. Entonces, sabemos ya que está la violencia digital, pero este informe lo que nos dice es cómo está pasando en nuestro país. Y hay un dato que además estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro, de Minería, de la UNAM, de nuestra universidad, de la Universidad de la Nación, que nos señala que las mujeres en las universidades, las jóvenes, las adolescentes, son las que enfrentan más este problema. Entonces, estudiantes de universidades, ahí tenemos un foco rojo grande, que este informe, justo tener la información, el diagnóstico, permite tomar las medidas que sean necesarias. Entonces, la riqueza de este informe, y que de verdad es muy digerible, está presentado de manera muy fácil de poder ir entendiendo los distintos porcentajes, cómo se vinculan. Además, hacen un trabajo increíble identificando personas agresoras. O sea, no señalando nombre y apellido, por supuesto no, pero perfiles de personas agresoras, ¿no? Sí, exacto, no poniendo nombre y apellido, exacto, porque ahí hay otro tema, pero donde sabemos quiénes son quienes están agrediendo en internet, porque sí lo sabemos, y si Olimpia y la colectiva lo sabe, el Estado lo sabe. O sea, es que está de fondo eso, al final, y le toca a Olimpia y a la colectiva, no, le toca a la Procuraduría, a la Fiscalía y eventualmente a las y los jueces sancionar. Pero si ellas nos están diciendo lo que está pasando con la información que está en internet, porque no se están inventando nada, ni compraron un software para tener información específica, nada de eso. Con lo que está en internet está construido este informe. Entonces, bueno, me quedan escasos 5 minutos para hacer este análisis de la incorporación en el marco jurídico. Les comentaba, tenemos, bueno, por un lado, materia penal, sí, qué bueno, pero no nos podemos quedar ahí. Y ahí quisiera señalar lo que aporta que esté en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconocido como un tipo y una modalidad de violencia específica. ¿Por qué da una riqueza? Porque quienes trabajamos temas jurídicos sabemos que cuando hay un derecho a algo, hay una persona obligada, que era con lo que yo abrí. ¿Quién está obligado a garantizar nuestro derecho? Es el Estado. Entonces, si colocamos la violencia digital como una modalidad de la violencia contra nosotras, reconocemos que es parte de nuestro derecho humano a vivir libres de violencia, no enfrentar violencia en el ámbito digital. Es una serie de silogismos, pero que nos permiten llegar a algo muy importante, y es que el Estado está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar, porque forma parte del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Por eso, la importancia de que esté reconocido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por la dimensión que tiene como derecho humano. Y yo aquí les recordaría el contenido del primero constitucional, que para mí no hay una aspiración mejor que tengamos como país a vivir en el país del primero constitucional, que se haga realidad. Hay que trabajarlo, por supuesto, y a quien le toca pues cumplir con la obligación de debida diligencia es el Estado. En la Ley General de Acceso, en el 1 de junio de 2021, se incorporó un capítulo sobre violencia digital y mediática. Respecto a la violencia digital, y aquí también importante porque ya dijimos, ¿no? El Estado debe prevenir, el Estado debe investigar, el Estado debe sancionar, y cuando no se investiga, no se previene, no se investiga, no se sanciona, al Estado le tocaría reparar, sino a la persona que generó la afectación le toca reparar. Pero aquí yo considero que es importante, y más en este espacio de difusión donde estamos no solo hablándonos en materia jurídica, sino a todas las personas, recalcar un punto, y es que como está configurada la violencia digital, es que es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la que se expone, distribuye, difunde, exhibe, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparte imágenes. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos un gran poder para modificar la situación en la que actualmente nos encontramos las mujeres en los ámbitos digitales. Entonces, el mensaje es, sí, al Estado le toca investigar y sancionar, por supuesto, pero como sociedad tenemos mucho que hacer, mucho que aportar para frenar la violencia digital. El no compartir las imágenes, desde ahí, que justo en otro espacio limpio decíamos, ¿cómo puede estar normalizado? ¿Cómo puede considerarse que yo puedo mandar la imagen de una mujer
desnuda sin su consentimiento. ¿Cómo puede estar esto normalizado en una sociedad? Justo por el patriarcado y la apropiación de nuestros cuerpos. Eso, la perspectiva de género no lo, pues nos da la respuesta de este punto. Pero aquí la invitación es, por supuesto, la dimensión de a quién le toca al Estado y cómo tenemos que luchar, porque además nosotras como mujeres hemos tenido que luchar para que se nos reconociera el derecho al voto, así de básico, ¿no? Con mis alumnas y alumnos de primer semestre de la Facultad de Derecho, que ya dan por sentado, le digo, bueno, a ver, vamos a ver que no es cierto que está el piso parejo, no está parejo, que nosotras tuvimos que luchar y fuimos unas revoltosas y fuimos tachadas de todo porque quisimos votar. Por eso, lo que representaba para el acceso a nuestros derechos políticos, y vimos que votar no nos cambió el panorama. Fue un avance importante, pero hemos tenido que luchar por cada uno de nuestros derechos. Este es uno de ellos. Entonces es muy importante mandar también el mensaje con la sociedad de qué toca y qué no, y más cuando hemos escuchado desde la máxima tribuna legislativa, por ejemplo, a una legisladora amenazando a otra con que va a difundir un video de ella y que no es apta para menores de 18 años. Y pero ¿en qué momento puede una persona, ahora una legisladora, señalar esto? Entonces, bueno, yo quiero ya cerrar señalando la importancia de la incorporación de la violencia digital, de la violencia mediática, que también aquí los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, la sociedad, pero los medios de comunicación como lo que hacen es promover los estereotipos sexistas o pueden modificarlo. Entonces, este doble juego que tienen los medios de comunicación tan importantes, y también que se incorporan medidas de protección, porque las víctimas de violencia de género requieren medidas de protección para no seguir enfrentando o que se vea agravada esta violencia. Muchos de los casos de feminicidio, las mujeres denunciaron que vivían violencia y esta violencia se agravó. ¿Por qué pensamos que lo que pasa en el ámbito digital no es importante, o por qué pensamos que no puede llegar a esos niveles? Y hoy estamos viendo una situación muy grave respecto a las amenazas que ha enfrentado en el ámbito digital la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, es grave, por supuesto que es grave, y hay que tomarnos con seriedad lo que pasa en el ámbito digital. Y bueno, por último, señalar que hay también tenemos la Ley General de Acceso, pero que contamos también con otras herramientas desde lo jurídico. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Mujeres ha señalado, y es de los organismos internacionales que ha colocado como punto central para combatir la violencia contra nosotras, el atender lo que está pasando en el ámbito digital, y ahí tenemos muchas aristas por revisar. Yo quiero cerrar señalando que la violencia digital es real y que no podemos permitirla y que no podemos además minimizarla. Entonces, desde los feminismos seguiremos trabajando, desde las colectivas, yo soy una académica feminista, soy abogada feminista, seguiré trabajando por visibilizar estos temas, por ir generando los impactos que sean necesarios. Esta sería la primera ronda. Entonces, Olimpia, no sé si tú quieras nos quedan 15 minutos, entonces si quieres hacer algún posicionamiento, ¿te parece? Muy bien, gracias. Cuando iniciamos con esta lucha siempre decíamos, ojalá pudiéramos conocer a doctoras, maestras, abogadas, y el poder hoy estar reunidas, pues es bonito. Yo quisiera mi segunda intervención basarla en tres cosas importantes, ¿no? Los retos de la Ley Olimpia. Me parece importante no romantizar la Ley Olimpia y no romantizar tampoco absolutamente nada, ni siquiera este conversatorio, no me crean nada. Cuestionen todo, investiguen todo, debatan todo, reflexionemos todo, investiguemos todo, de verdad. Estos grandes lobbies de narrativas tienen que ser cuestionados, incluso los nuestros, todo, para llegar a no tener la razón, sino a que sea la razón más justa para todas las personas, y la razón sobre todo más justa en donde está la deuda histórica más grande, que es contra las mujeres y contra las niñas, al menos en los últimos siglos, ¿no? Entonces,
La segunda es qué papel juegan también los hombres y qué papel jugamos como sociedad y qué podemos hacer. Y la tercera es qué hago yo si soy víctima de este tipo de violencia. En el primer aspecto, también como ya lo mencionaba la doctora Lisa, sí es cierto que el Estado se tiene que hacer responsable y sí es cierto que tenemos que trabajar en conjunto, pero también es cierto que hay un tercer individuo que no está teniendo agenda, que no le estamos señalando, que no estamos visibilizando de manera internacional y que somos pocas voces las que estamos metiendo la agenda. Incluso afortunadamente comparto que mi compañera Marcela está en camino a Nueva York a la 67 Asamblea de la ONU para dar este planteamiento. La exigencia de las empresas sociodigitales, las empresas de las plataformas digitales, ¿qué? Pero ver, yo ya pensé mucho, voy a hacer sexting y yo repito, no hay sexting seguro en una red patriarcal. Eso no significa que le diga no lo hagas, cierra las piernas, pórtate bien, vamos a persinarnos y todo. No me refiero desde ese ámbito de negación de derechos, me refiero en el ámbito de la realidad social en que habitamos Internet hombres y mujeres, en que no hay seguridad y en que además nuestros datos de información personal están limitados a ser solo números algorítmicos que les sirven a las empresas para comercializar con nosotros como personas. No somos personas como personas humanas, somos objetos y datos de comercio para un espacio digitalizado en donde se hace extensiva estos los principales órdenes de poder, ¿no? Que es el patriarcado, por supuesto el capitalismo y el poder racial cultural, ¿no? Entonces, en este sentido, el hecho de hacer el llamado también a las empresas, hoy en día más del 70% de las no vinculaciones al proceso, al menos en la Ciudad de México, con datos de la Fiscalía General de la Ciudad de México, la no vinculación, cuando nosotras vamos y decimos, oye, ¿qué pasó con este caso? ¿Qué pasó con esta denuncia? ¿Qué pasó? No existen los nexos causales. Ejemplo, mi pareja difundió un video sexual de mí sin mi consentimiento. Tengo la prueba, tengo un link, un URL que investigar. Eso es una prueba de un nexo causal del delito para decir ese es el posible agresor y esa es la posible víctima para la investigación y el nexo para la judicialización. Y cuando no tengo al agresor, cuando no sé quién es la persona que está atrás de estos contenidos, ahí hay un gran reto importante. Nosotros ya lo teníamos previsto, eso es una obviedad que lo teníamos previsto. Entonces, en ese sentido, siempre hemos solicitado la intervención de la responsabilidad, de la corresponsabilidad, también de la iniciativa privada, ¿no? Y que tenga que ver no solamente con hacer curitas digitales para que no vivamos violencia, sino yo pregunto siempre, ¿por qué diablos es más fácil que bajen de cualquiera de nosotros o nosotras una publicación haciendo una denuncia pública sobre algo y sobre todo algún agresor o algún acto de injusticia o incluso como activistas, como defensores, como comunicadores, como periodistas, a que bajen un mercado de explotación sexual en línea? ¿A qué me refiero cuando digo mercado de explotación sexual en línea? Me refiero a lo que prácticamente la narrativa de la cosificación y de la explotación sexual, que es la cultura porno, le ha llamado páginas porno, páginas de packs, páginas de nudes. Quien no está familiarizado con packs y nudes, packs viene de anglicismo, es decir, paquete de fotografías de contenido íntimo o de contenido erótico, no necesariamente desnudos. Y nudes viene de NUDE, de desnudos. Y hoy en este alfabetismo digital basta con mandar una foto de una berenjena o un emoticón de un duraznito para ya estar solicitando el intercambio de contenidos íntimos o eróticos, al menos en niñas, niños y adolescentes. Eso no significa que nos espantemos. También cuando estábamos todos y todas chiquitos nos dijeron no tengas sexo antes de los 18 años y no nos enseñaron educación sexual y terminamos teniendo sexo no con un consentimiento autónomo, sino manipulado, no con una libertad real, no con seguridad y lo peor, sin placer, sin habitación de nuestros cuerpos. Entonces sí, ya no, pues vamos a romper con lo tradicional y tener sexo no es solo la tradicional de tener hijos y tener la casita, porque es lo tradicional, y sin tener sexo, habitar nuestro derecho a nuestro placer. ¿Realmente tenemos placer? Y ahí les va un dato del informe. Desgraciadamente, en el informe, 8 de cada 10 mujeres que hicimos sexting con una pareja no fue iniciativa nuestra.
en una pareja heterosexual, heteronormada. No fue iniciativa nuestra, no fue algo que nosotros dijimos, hoy me levanté con ganas de mandarle una foto desnuda a mi novio. No. Fue a petición del novio y nos lleva a algunos datos de las mujeres jóvenes que iniciamos nuestra vida sexual muy pequeñas, ¿no? En este país donde las mujeres embarazadas, desgraciadamente hay embarazos adolescentes, justo inician esta tesitura. No fue iniciativa directa ay, dame tu virginidad en este mito del himen y la virginidad, fue otra vez a petición del hombre. Entonces, ¿el hombre es el malo? No, ahí va, ¿qué hace el hombre? Es momento de reconstruir una masculinidad, de entender que todo lo que está alrededor de nuestros espacios de comercio, de ventas, de mercado, hay una publicidad exacerbada en decirte que tienes que consumir un cuerpo como si fuera un plato desechable, que te haces más hombre cuando difundes un pack, que te haces más hombre cuando tú tienes la denostación desde este poder. Y ahí viene también un dato importante en América Latina: los hombres se suicidan mucho más que las mujeres por la falta de salud mental, por la condición machista de decir no llores, no seas niña. Ese niño que le pega a la mesa, que le pega a la pared, es un niño que de chiquito le dijeron no llores, porque llorar, un sentimiento humano, es de niños porque demuestra debilidad. Entonces, desde estas condiciones micro se hacen situaciones macro como adultos, y además de condiciones de conformación de la cultura política y social de cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres. Entonces, caballeros, hay que hacer cómo participo, no se necesitan poner pancartas o hacer listones morados, de cómo participo, participando desde el hecho, oye, mi compadre me mandó esta fotografía con la doctora, no la difundas. Oye, es que yo no violo, pero sí comparto fotografías sexuales. Oye, yo nunca he acosado, pero sí me río de chistes misóginos. Oye, yo no acoso. Y cuando dicen, es que machismo se escribe, alguna vez lo he escuchado, con M de mamá. ¿Quiénes educan? Las mamás. Otra vez dejando la condición de educación a una mamá, y quien ha sido una mamá completamente ausente, hijos con ausencia de paternidad, es por una irresponsabilidad y un crimen familiar que hacen también dentro de las esferas de nuestras relaciones con nuestras familias. Entonces, me creo importante llevar a colación algún día algo que me dijo un amigo cercano. Si tienes razón, dijo, yo no aprendí a cosificar un cuerpo, a ver o a pensar que las mujeres solo veían las nalgas, las boobies, a cosificarla, a verla como objeto sexual, porque me lo haya enseñado mi mamá. No fue mi mamá la primera en que me puso una revista para caballeros, y lo vuelvo a decir así, si viéramos la historia, tiene que ver con una historia completamente de poder, pero no fue una mujer, fue otro hombre. Entonces, hablarnos a otros hombres, debatir, reflexionarnos, juntarnos, a decir, realmente somos felices con esta condición masculina que nos ha dado otra vez un sistema patriarcal y machista. Y finalizo, ¿qué hacemos si somos víctimas de este tipo de violencia, y en específico de violencia sexual? Y en específico de las violencias sexuales en Internet, de la violación a tu intimidad sexual, difusión, producción, comercialización, amenazas con difundir. 4 pasos. El primero, que ustedes quieren escuchar que les diga un ABC, y con eso se van a bajar los contenidos y no va a pasar nada. No, regresemos a lo primero. Muchas de las no vinculaciones a proceso es porque las empresas Facebook, Twitter, Instagram no están dando la información, no están obligados a dar información de la sábana de datos a las fiscalías. No están obligados. Se puede entrar 1 año, 6 meses, o pueden no decirlo o no decir por qué lo hacen. Entonces, la agenda ahora que estamos convocando en Ley Olimpia y a nivel internacional en toda América Latina es a que se sumen a un posicionamiento latinoamericano para hacer exigible la corresponsabilidad también a las empresas, sin dañar la libertad de expresión, sin dañar la condición de una Internet abierta, pero no manifestando en ningún camino la oportunidad de violar nuestros cuerpos también en Internet, ¿no? Entonces,
Uno, contención emocional. De nada me sirve ir a denunciar si voy a vivir revictimización. Una víctima de este tipo de violencia, de verdad, vivimos con eso, aprendemos a vivir con esto como si fuera un tatuaje. Desgraciadamente, la contención emocional genera mucho. Tú puedes salir adelante cuando le pierdes el miedo completo a estas difusiones. El agresor sabe y te dice y te engaña, nos hace ciegas, nos hace sordas, nos hace mudas por todo lo que se vive de violencia y no sabemos qué hacer y nos ponemos muy nerviosas y lo primero que queremos es que se baje el contenido, pero no entendemos que a lo mejor lo bajamos o a lo mejor está el tipo en la cárcel, pero no reconstruir nuestra condición de ponerle nombre y apellido. ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿Por qué nos tenemos que esconder nosotras? Nuestro cuerpo es desnudo, ¿por qué tiene que ser así? Cuestionando el sexting y cuestionando todo. Sin embargo, y no cayendo en este discurso neoliberal capitalista de vamos, empodérense en este sentido, sino empoderémonos haciendo libros, haciendo textos, haciendo millonarias, haciendo situaciones que no definan lo que tenemos que ser como mujeres, cosas sexuales, pues no somos eso en ninguna condición, somos muchísimo más que eso. Las personas, y en especial por supuesto las mujeres. Entonces quitarle el miedo al agresor, no culparnos, tal vez no seamos eruditos en internet ni en derecho, pero decirle a una hija, a una hermana, a una amiga, no sé cómo le voy a hacer, pero no es tu culpa, no tengas miedo. Desestigmatizar completamente el miedo que tenemos por esa difusión. Te van a culpar en la escuela, en la calle, en esto, pues, y qué malo que fuera un video de mí en una corrupción, en un delito que le afecte a alguien. 2, contención digital. Cambien contraseñas, activen códigos de inicio de sesión, generen una estrategia de ciberseguridad, ¿no? Pueden encontrar todo esto en la página Frente Nacional para la Sororidad, con links, con todo lo que tengan que hacer. Ahí está, es largo el post, pero es muy productivo con estos 4 pasos. Tercero, ¿qué queremos hacer? Queremos que se baje el contenido, podemos desindexar, podemos utilizar el avance legislativo con Ley Olimpia y decirle, por ejemplo, a un mercado de explotación sexual, en mi país el delito 189 del Código Penal Federal significa que estás violando con esto, empresa, con esta difusión, mi intimidad. Al menos, por ejemplo, como un tip, yo Olimpia, yo así pude bajar muchos de los videos de los que me agredieron en internet. Una vez aprobada la Ley Olimpia, ya había un marco legal para hacer exigible la condición. Eso no significa que yo diga, ya con eso tengo justicia, porque siempre tienes que estar luchando y también uno llora y también uno hace y también uno quisiera cambiar las cosas inmediatamente, pero pusimos las primeras piedras para eso. O denunciar para tener la exigencia por parte del Estado. Y la tercera, la reincorporación social, que yo no le veo otra solución más que el amor en colectividad, el amor entre nosotras, el juntarnos entre nosotras y en hacer una cicatriz de lo que nos pasó, porque una víctima de violencia sexual en todas sus modalidades es una sobreviviente y que tiene que llevar además la explicación del por qué eres una sobreviviente viva de una violencia que es también feminicida. Entonces, estos 4 pasos los pueden encontrar en el Frente Nacional para la Sororidad. Muy bien, bueno, estamos justo, sí, por supuesto, estamos sobre el tiempo, son las 4:45, no se podrá quejar el staff del Palacio de Minería, estamos terminando en punto. Agradecemos mucho su presencia.